Avui, a la petita des de casa, descobrirem per què plorem amb aquest meravellós àlbum d'Anna Sender i Fran Pintadera i editat per Akiara Books. ¿Por qué lloramos? De Fran Pintadera y Anna Sender, editado por Akiara Books. Mario llevaba un rato en silencio, pensativo. Su madre esperaba paciente a su lado. Finalmente, un hilo de voz, como un susurro, salió de los labios del pequeño. Mamá, ¿por qué lloramos? Su madre meditó la respuesta por unos segundos. Después contestó: verás, Mario, lloramos por diferentes motivos. A veces lloramos porque la tristeza que sentimos es tan grande que no cabe en nuestro cuerpo y tiene que escapar de alguna manera. Otras veces lloramos porque nos llenamos de rabia y tenemos que descargar como una nube de tormenta. Después, como la nube, recuperamos nuestro color. Lloramos porque, en ocasiones, no entendemos el mundo y las lágrimas salen a explorarlo en busca de una respuesta. Algunos días lloramos porque en lugar de un abrazo solo encontramos un eco. Lloramos porque nos ayuda a crecer. Cada lágrima nos riega muy lentamente. Si no llorásemos, nos convertiríamos en piedras. Algunos lloran porque gritar durante horas no es suficiente. Otros porque guardan lo que les ocurre en un cofre bajo llave y aún así las lágrimas aprenden a deslizarse entre los cerrojos. Lloramos porque todos los golpes son dolorosos. Unos suceden fuera de nuestro cuerpo, otros muy adentro. Las lágrimas son el bálsamo de unos y de otros. A menudo lloramos al chocarnos contra un muro. Esos días, más que el golpe, nos duele la altura de las paredes. Lloramos porque somos un mar inmenso y no podemos evitar la tempestad. Cuando la tormenta pasa, el mar se queda en calma y hace dibujos en la orilla. A veces lloramos porque no encontramos las palabras adecuadas. Por suerte, las lágrimas hablan un idioma infinito. Pero sin duda, pequeño, lloramos porque sentimos ganas de llorar. Ese es el motivo más importante. Mario abrazó a su madre con todas sus fuerzas. Después le dio un beso en la nariz como hacía cuando era un bebé. Gracias, mamá. Me siento mucho mejor. Eres la mejor mamá del mundo, pero ¿por qué estás llorando? Porque de felicidad, cariño, también se puede llorar.